Hola, muy buenas noches. Por favor, de los publicistas, ustedes de manera especial, ustedes se dieron cuenta que hubo un registro y hubo todo un proceso, porque estamos hablando de un tema especial. Estamos con la gente de conferencias publicitarias. Acá por este lado José, Rodolfo está por ahí terminando de cuadrar unas cositas. También tengo a Willy por este lado también, echándonos una mano. Hoy el tema, pues, escuelas de creatividad. Logramos conectarnos con pues dos de las principales escuelas de Latinoamérica. Eran tres en un comienzo, pero tuvimos un problemita con Pablo Gil, que pues, Pablo no pudo asistir, tuvo que cancelar a última hora. Entonces, pues, muchachos, tenemos a Dan Pizarrovic de Complot Barcelona y a Armando Rico de Brother Bogotá. Entonces, pues, ¿qué quieres decir? No, nada, pues nada, se la gocen. Esto es una de las alianzas más que tenemos acá con conferencias, con los otros proyectos, y darles las gracias a los muchachos de Hablemos Cursistas por brindarnos el espacio, pues, de ellos, que son los sábados. Ese espacio de todos, así. Es como Dulce María. Nada, bienvenido. Entonces, lo primero en este caso, lo que nos gustaría muchísimo es que tanto Armando como Dan pudieran presentarse, tanto su perfil profesional como lo que han venido haciendo con cada una de las escuelas, cómo lo empezaron, qué motivación hay detrás de todo eso que lograron con cada una de las escuelas. Entonces, no sé si quieren que empecemos con el con Dan. Sí, primero Daniel, que estás muy lejos, dale. Estamos preparados para escucharte. La gente que quiera participar, por favor háganlo a través del hashtag Hablemos Publicistas y nosotros vamos a estar tratando de lo que ustedes nos estén enviando. ¿Okay? Bienvenidos. Gracias. ¿Empiezo yo? ¿No? Sí, eres el invitado extranjero, dale. Bueno, muchas gracias, chicos. La verdad que, bueno, muchas gracias por la invitación. La verdad que siempre es interesante compartir experiencias y los debates, y siempre se aprenden cosas, ¿no? Así que, bueno, a ver, en mi caso, Complot funciona desde el 2005. La idea era básicamente tender un puente entre el mundo académico y el mundo profesional. Veíamos que aún sucede en muchos casos, ¿no? Que está como muy desfasado. ¿Para qué te prepara la universidad de lo que realmente el mundo profesional requiere? Nosotros, cuando llegamos a España en el 2002, somos argentinos, los dos socios de la escuela, empezamos a dar clases en un máster de publicidad. ¿Se me escucha bien? ¿Se oye bien? Sí. ¿Sí? ¿Sigo? Sí, por favor. Vale. O sea, empezamos a trabajar como directores creativos en una agencia y en paralelo a dar clases en un máster de publicidad. Y lo que veíamos era, tocando las dos partes, que realmente para lo que te preparaba el máster no te iba a servir en absoluto cuando fueras a una entrevista. Y por otro lado, como director creativo, cuando necesitabas ver portfolios, no sabías dónde ir a buscarlos, ¿no? Entonces, claro, en un país nuevo, donde todavía no tienes una red de contactos, no podías llamar a otro director creativo para pedirle, hey, ¿conoces a alguna persona interesante y demás? Con lo cual era como muy frustrante pasarte días enteros con entrevistas, viendo gente que te venía con un currículum o con un trabajo de final de carrera, ¿no? Después de 5 años, con una campaña integrada, corregida por no sé cuántos profesores, que en el fondo no era lo que querías ver, ¿no? Entonces, bueno, dedicábamos un montón de tiempo a explicarles que no, que hacía falta armar un book, que lo que quería ver un director creativo era tu capacidad, ¿no? Cuál era lo máximo a lo que podía llegar, y no lo que sería un trabajo filtrado por una serie de profesores, entre los cuales muchísimos de ellos nunca habían ejercido, ¿no? Entonces, bueno, lo que nos propusimos era armar un curso, un algo, no teníamos muy claro qué era, donde pudiéramos básicamente ayudar a las dos partes, ayudar a aquellos que querían entrar a la industria, y por otro lado los directores creativos que tuvieran un espacio donde buscar talento. 7 años después, Complot es lo que es, se convirtió en una escuela, recibimos gente de todas partes del mundo, a su vez enviamos, hay gente de Complot trabajando en todas partes del mundo, y la verdad que fue algo que no lo imaginábamos en un principio. En ningún momento dijimos vamos a armar una escuela, pero bueno, a eso llegamos hoy, y acá estamos, y
y la verdad que en un momento muy interesante de la profesión, con muchos cambios. Todo va muy rápido ahora, la verdad que si ya antes la dinámica que planteábamos en la escuela era de cambio, casi que cada curso, cada año se reveían casi todos los contenidos, ahora no se define un brief de una clase, o sea, 15 días antes de entregarlo. Es frenético, pero bueno, nos divierte, nos lo pasamos bien y aprendemos un montón. Creo que eso es un resumen un poco largo. Muy bien, muy bien. ¿Siguen Bueno, ahí? para los que no me conocen, mi nombre es mucho gusto, Dan, no nos conocemos, ¿cómo vas? Encantado. Mi nombre es Armando Rico, soy director creativo con más de 18 años de experiencia en muchas agencias en Colombia y en este momento estoy estrenando mi proyecto de agencia. Llevo más o menos un mes y medio, pero, con resistencia abierta en este momento. Y soy hace un año y medio, dos, el director general de Brother Bogotá. Creo que pues lo mismo, creo que de la misma manera Brother nace en Latinoamérica, seguramente conoces a Mauro, pues es nuestro socio en Argentina. Pues nace de la misma necesidad que ustedes seguramente encontraron allá. La diferencia un poco con el mercado colombiano es que nosotros tenemos más de, no sé, las hemos contado y son más o menos 25 facultades de comunicación publicitaria, sin contar los diseños gráficos y otro tipo de cosas, las cuales, digamos que desde el punto de vista también nuevamente de ese gap que existe entre la academia y la realidad, tienen, digamos, las mismas falencias, cometen los mismos errores que muchas facultades, porque pues también, digamos, tienen su función muy clara, que es básicamente eh, educar y formar a los jóvenes publicitarios no tan especializados en el tema de creatividad o en el tema de planning, sino como un conocimiento general, que es lo que hacen la mayoría de las facultades en Latinoamérica. Y llevamos en Colombia, no sé, vamos a cumplir 6 años el próximo año. También ha sido un trabajo como un poco lo que tú contaste. Empezamos con el curso natural de creatividad. En este momento ese curso ha crecido muchísimo. Tenemos más o menos en el curso de creatividad unos de 40 a 50 estudiantes en este momento entre los dos niveles. También en planning tenemos dos cursos de planning muy interesantes, un poco más cortos que el curso de creatividad, y también tenemos algunos otros cursos que hacemos que son como un poco más intermitentes, que entran un poco por necesidad, se venden muy bien y se realizan, y otros que van saliendo un poco también, mirando un poco la tendencia de qué tipo de cosas se necesitan en el mercado. Pues la mayoría de la gente aquí en Bogotá conoce Brother, conoce un poco lo que hacemos, lo que llevamos haciendo. Digamos que una parte fundamental es que en Bogotá contamos con tal vez los mejores directores creativos de Colombia, dando clase en Brother. Ellos, la mayoría son de las agencias pues obviamente más importantes del país, muy reconocidos, y digamos que a diferencia de algunos otros, digamos, otros cursos, lo que nosotros hacemos un poco distinto es que los estudiantes durante un año ven clase con más o menos unos 12, 13 profesores casi que durante los cursos, porque son módulos que cada profe agarra, de la misma manera un poco como lo hacen ustedes. Tratamos de darle una vuelta como al tema de la academia, de no ser tan rigurosos en ciertas cosas que no son tan necesariamente rigurosos o que no necesitan tanta rigurosidad. Y en algunas cosas dejamos un poco también que los creativos y los directores creativos que vienen a dar clase a Brother y a dar clase a los muchachos, pues tengan, digamos, esa libertad también de un poco de expresar sus opiniones y su manera de ver la comunicación, la creatividad, de evaluar ciertas cosas, también para que los jóvenes acá, los chicos, los estudiantes, tengan muchos puntos de vista. Es una cosa que para mí es fundamental, y es que no se queden solamente con una visión de cómo yo hago las cosas o cómo lo hace cualquier otro creativo, otro director creativo de los que dan clases, sino que tengan como muchas visiones diferentes para que ellos mismos, digamos, generen su criterio y su manera de trabajar, y cómo pueden aprender un poco de toda esa diversidad que les ofrece. Eso es un poco la presentación, más larga que la de antes. Hay una pregunta, digamos que una serie de preguntas que nos están haciendo las personas en el momento del registro.
una de ellas es, ¿cómo han logrado, digamos, cuál es ese método con el que han logrado enseñar creatividad a las personas? Me cuesta a mí oír, ¿eh? Sí. Ah, Ya, les decía que recibimos algunas preguntas de parte de las personas que se registraron para poder venir. En esta ocasión tuvimos que hacer un registro porque no teníamos suficiente espacio para todas las personas que asistieron. Pero enséñamela a la gente, ¿no? Que se fueron hasta ahí, se los puede ver. Saluditos. Hola gente, gracias por estar ahí. Ahí están. Y hay otros conectados en vivo por YouTube. Bueno, no, una de las preguntas que vimos frecuente fue ¿cuál es ese método con el que han logrado enseñar a las personas creatividad? Dan. ¿Para mí? Sí, primero. A ver, yo creo que el tema de los métodos es muy particular, ¿no? Porque nosotros entendemos la creatividad publicitaria. Nosotros en general hacemos como una división entre lo que es la creatividad como adjetivo, como sustantivo, ¿no? Tú puedes ser una persona muy creativa y no conocer el oficio de la comunicación, con lo cual puede costarte adaptar tu creatividad a un oficio como es para nosotros trabajar en comunicación. Y por otro lado, tú puedes ser una persona con en la vida una creatividad un poco menos lucida, pero realmente si pones dedicación y acabas entendiendo por dónde pasa la comunicación comercial, podrías llegar a trabajar en una agencia de publicidad, en un departamento creativo. Si se dan las dos cosas es ideal, o sea, trabajar con gente que es creativa de por sí y poder conducirlos al mundo de la comunicación es fantástico. Y es un poco las dos cosas, hace que todo se potencie, ¿no? Nosotros trabajamos básicamente sobre las posibilidades y las aptitudes de cada uno. Es natural que en una clase que en el fondo es muy similar a la vida profesional, de pronto vas viendo gente que destaca de una manera que no necesariamente el que era creativo en la vida destaca a nivel profesional más que el otro. Como se diría en España, es pillarle el truco, ¿no? Es entender, a nivel metodología, nosotros hacemos mucho hincapié en las bases de la comunicación, que tiene que ver con, hay una marca, hay un target, pongamos en contacto esa marca con ese target a partir de la relevancia. Esos son los pilares sobre los que trabajamos. El resto vamos buscando, cada profesional, claro, en la escuela tenemos más de 30 profesores, cada uno tiene su truco, cada uno fue buscando su fórmula y su método a lo largo de su vida profesional y desde ahí lo traslada y comparte la experiencia. Entonces no es que hay un único método, si la columna vertebral que llevamos en Complot es hagamos las cosas con ambición, hagamos las cosas de verdad que sucedan, no juguemos a hacer comunicación, no hagamos mensajes por divertirnos, no juguemos a la publicidad, sino que realmente pensemos si lo que le estamos diciendo a la gente le va a interesar. Ese es de alguna manera los límites sobre los que nos manejamos a nivel método, pero después lo que les decía, cada profesor a partir de su experiencia lo hace de una manera diferente y creo que ahí también está la riqueza, ¿no? Antes hablábamos un poco de esto, de la variedad, de la diversidad, donde los chicos pueden ir tomando de cada uno e incluso armar su propio criterio. Esto no es una ciencia exacta, con lo cual no es que va a haber un profesor que les va a contar cómo se hace. Y por otro lado, eso es lo mágico, ¿no? Si fuera una ciencia exacta, no habría diferencial, no habría talento, no habría... Sería, creo que, bastante aburrido y seguramente no estaríamos hablando de esto. Bueno, nosotros nos pasa una cosa muy similar también. Yo creo que, aunque esto es una escuela de creatividad publicitaria, cada vez te das cuenta de que recibes mucha gente que no necesariamente porque su creatividad, como lo decía Dan, encaje dentro del negocio publicitario, pues es una cosa muy valiosa porque además te abre un montón de posibilidades, ¿no? O sea,
Primero, creo que la pregunta, como partiendo de la pregunta, como para volverme un poco, es, digamos que para mí no existe un método, es muy complejo de enseñarle a alguien, digamos, de alguna manera, a ser más creativo, como de alguna manera siempre nos vende. Yo creo que es un tema de darle herramientas para que desarrolle esas habilidades creativas y las aplique al campo pues, que quiera, ¿no? Digamos que en el caso nuestro, el foco de la comunicación es muy importante, aunque hemos tenido ejemplos bastante extraños dentro de las clases en Broder y los estudiantes, como gente que es arquitecta o que tiene otras profesiones, que vienen muchas veces porque habrían querido ser en su vida creativos publicitarios, pero que terminan de alguna manera descubriendo ese potencial creativo y desarrollando mucho más ese potencial creativo para aplicarlo a sus carreras, porque la mayoría son gente mayor que ya tiene su carrera ya formado, digamos, una profesión, un oficio, pero digamos que eso es bien importante. Ahora, yo creo que el desarrollo de las habilidades creativas sí es un tema bien interesante y que yo tengo uno de mis clientes dentro de la agencia, es una cosa que se llama ILA, que se llama Imaginación Latinoamérica. Y una de las cosas por las que trabajamos juntos es porque ellos están interesados en tener una organización, un instituto, una cosa un poco más elevada que impulse la imaginación. Obviamente la creatividad es parte de esa imaginación, pero esa palabra imaginación como que te da otros niveles y otras facetas. Y discutiendo mucho este tema decimos que el potencial en Latinoamérica pues lo vemos solamente en la industria, digamos, publicitaria, como ya obviamente los argentinos y Brasil por delante, pero digamos como todos los demás países también hemos empezado como a elaborar toda una cultura, una identidad creativa, no solamente en la parte publicitaria, de arte, de música, en muchísimas cosas, la tecnología, en términos de innovación. Y hablábamos muchísimo que hay un potencial muy grande porque eh, los latinoamericanos tenemos en esencia una facilidad que de pronto otras culturas no tienen para resolver los problemas o para ver una solución diferente a los problemas que se presentan. Yo creo que esa es como la base más simple. Hablaba Dan que de alguna manera lo que uno hace es unas cosas fundamentales en la comunicación, hay un target y aquí hay una marca, la idea es que estos dos se conversen, se convenzan, crean el uno en el otro. Y creo que además, digamos que la parte básica de la creatividad como tal es básicamente esa capacidad de resolver los problemas. Todos tenemos esa capacidad, todos resolvemos problemas todos los días de la vida, buenos, normales, elaborados, no elaborados, y creo que de alguna manera eso es como un poco lo que nosotros podemos aportar, porque muchas veces también en diferencia muchas academias o facultades de publicidad como la que tenemos en Colombia, de alguna manera se trata de forzar ese talento creativo para que encaje dentro de unos parámetros o de unos niveles de aceptación por la industria o por el mismo, digamos, como llamarlo, como lo que normalmente se debería hacer, pues, o lo correcto, como lo llamamos. Y creo que ahí también cometen un error porque mucha gente no tiene el mismo nivel ni la misma habilidad, no está desarrollada o podría estar desarrollada para enfocarse en otros campos, en otros puntos ya como más específicos. Y creo que eso es un poco lo que podemos hacer desde las escuelas, ¿no? Un poco como tratar de ayudarles a que ese desarrollo sea realmente integral y que lo puedan aplicar a lo que quieran y no tanto a lo que nosotros queremos o a lo que queremos como objetivo de escuela o como creativos publicitarios. Muchas gracias. Dentro de las preguntas que hemos recibido, hay una de las preguntas que está acá, Mauricio Gutiérrez, @FactoryPop. Él nos decía que lo mejor para potenciar la creatividad, creo que ustedes ya nos han contado algo de eso. Él tiene un método que le gustaría compartir con nosotros. ¿Sí? Entonces, pues Mauricio, hombre, Factory, no sé cómo entonces, preséntate, please, y muéstranos ese método. Buenas noches, Mauricio Gutiérrez, mi nombre, mi arroba es @FactoryPop. Nosotros, pues con un amigo en la universidad central, nosotros potenciamos la creatividad y la estrategia mediante juegos. Entonces, estos juegos nacen en Europa, se llaman Eurojuegos, y la modalidad de ellos son juegos de mesa, pero que en diferentes ocasiones trae una temática que les sirve casi que cualquier carrera. No solo creatividad, sino que digamos en economía, cultura
comunicaciones, entra al ámbito estratégico. Nosotros hemos venido trabajando y hemos adaptado eso para potenciar la estrategia y la creatividad sobre todo. Entonces, hemos aplicado juegos, pero en la misión la pasamos jugando muchísimo. Siempre nos ven por ahí en la mesa con un jueguito o algo. Y era pues, si era, ¿cuáles son las mejores herramientas para potenciar la creatividad? Nosotros pensamos que mediante el juego se pueden ver, digamos, hay un director creativo que necesita alguien creativo o alguien de la estrategia, él puede medir mediante este juego, se aplica real, o sea, desde el momento que entran a jugar es la verdad que se persona en el juego y pues en realidad pues poder así evolucionar en el juego y tener buenos resultados. Aquí yo traigo una muestra de un jueguito. Si quieren probarlo una vez, lo probamos. No, realidad no funciona. Es una habitación exclusiva. Entonces hay una serie de preguntas. Entonces lo más van a quedar esta que saqué. Entonces se saca la pregunta y se toman dos preguntitas, dos adjetivos, dos palabras que van a quedar pequeñas. Entonces, digamos la primera parte. Entonces, ¿por qué George Bush va a ser? Le muestro este primer papelito. Nos pone ¿por qué? Puntos suspensivos va al cielo, mientras que puntos suspensivos va al infierno. Y dos de esos serían... Son dos palabras que nos ayudan a completar la pregunta y se tiene que contestar. Entonces, el primero que sacamos sería ¿por qué George Bush va al cielo, mientras que el conductor del taxi va al infierno? Yo creo que George Bush termina al infierno. Sí, Es una verdad respetable. Porque va a la cárcel. Ya tiene respuesta. Pues, ok. Entonces, la idea es que se pone de una razón justa para que puedas hacer. Porque George Bush va al cielo mientras el conductor de taxi va al infierno. Es que no puedo concebir que George Bush vaya al cielo. Yo creo que va a negociar algo allá. Yo creo que va en búsqueda de armas. Pero puede ser el cielo, un bar, una cosa así. Exacto. Un jardín infantil. Pues eso es básicamente un juego de asociación, ¿no? Que es una cosa que uno hace regularmente cuando está trabajando en... Lo que pasa es que, a ver, yo siento que hay una cosa como importante como... Cuando uno dice que no hay un método, yo creo que es que no hay un método supremo, no existe una fórmula mágica para hacerlo. Creo que hay muchas teorías y que cada uno la escoge, cada uno la encuentra. Además, creo que Dan debe compartir esto un poco cuando uno empieza a trabajar en este negocio y empieza a desarrollar su carrera como profesional o como creativo. Uno intenta muchos métodos, ¿no? Creo que aquí muchos de ustedes seguramente están haciendo prácticas, que están trabajando en algunas agencias y al principio como que uno prueba como, bueno, ¿será que me va mejor si me concentro del todo y no dejo que nadie me interrumpa? ¿O me va mejor trabajando en grupo? ¿No? Me pongo un poco más nervioso. Y yo siento que lo que trata de hacer los métodos de alguna manera y lo que tratamos de hacer nosotros también desde las escuelas es coger como eso que en la práctica no hacemos consciente, porque uno no está consciente cuando hace una asociación de palabras, de pensamiento lateral que tanto le han dado palo como teoría, pues para desarrollo de la creatividad de las ideas. Si se dan cuenta, finalmente es una cosa que uno debería hacer, que uno hace normalmente. Lo que pasa es que al echar hacia atrás, hasta convertirlo en teoría, es donde uno lo empieza a convertir en un método o en algo, o una enseñanza, de alguna manera. Eso es algo importante que se cruza un poco con que lo que hacemos nosotros y digamos el gap que hay con esa realidad que contaban al principio con respecto a las facultades es un poco el rollo de que al no tener esa parte práctica tan cercana, obviamente la enseñanza de la creatividad o los ejercicios, todo, se vuelve una cosa supremamente teórica, pero no aprende de la práctica, que es un poco lo que ha hecho esta profesión durante 100 años. Esta profesión no es una ciencia teórica que alguien después desarrolla en la práctica, sino al revés, un montón de gente que empezó a trabajar, a hacer publicidad, a crear agencias, a crear filosofías, a crear métodos estratégicos, a crear métodos hasta creativos, y de alguna manera luego nos empezamos como a retroalimentar, ¿no? Como decir, ok, estos personajes, mira el caso de DB que creó Herbert cuando creó las duplas creativas, este tipo de trabajo que todavía sigue estando en todas las agencias, y luego fue pensado desde esa práctica, ¿no? Entonces por eso es tan relevante y tan importante que
cualquier cosa que yo quiera aplicar un poco para el desarrollo de las habilidades creativas, no tanto para enseñar creatividad, sino para el desarrollo de las habilidades creativas, siempre tiene de alguna manera que venir de esa parte práctica que hacemos los creativos o que hacemos, no todos, obviamente, nuestro trabajo creativo todo el tiempo. Es que eso Me me parece, perdón, no, es que es súper interesante esto que dices, porque hablando sobre todo con las primeras clases, cuando hay un profesor nuevo, ¿no? La verdad que el enfrentarse a tener que de alguna manera poner orden, a intentar encontrar como creativos, tú vas buscando una fórmula, pero nunca, no necesariamente te la tienes que explicar a alguien, ¿no? En cambio, cuando tu rol es de profesor, nosotros, claro, una de las cosas fundamentales que pedimos a los profesores en la escuela es no tienes que venir a contar lo fantástico que lo haces, sino que tienes que hacer que ellos lo hagan mejor, ¿no? Entonces eso te obliga de alguna manera a tener que teorizar y a tener que, algo que tú haces de manera abstracta, a tener que poner un orden. Y yo estoy convencido que los profesores son mejores creativos a partir de dar clases, y eso y es un tema que hablamos mucho. A mí me pasó, ¿no? El hecho de, hoy después de 7 años ya hay ciertas cosas que vas aprendiendo, pero al principio era desde dónde crear un programa, ¿no? Desde dónde estructurar. Y por otro lado, ¿quién nos dice que haciendo X tiempo de una determinada manera van a salir con un portfolio? Y que ese portfolio que va a estar validado por la escuela, también de alguna forma va a estar validado por el mercado profesional, que es la clave de todo, ¿no? Al principio nos pasaba que la gente viene buscando una fórmula, ¿no? Es decir, yo vengo a Complot, pago una cuota y me aseguran que voy a salir siendo más creativo y con un trabajo. No, siento decepcionar. De entrada es una de las primeras cosas que decimos, ¿no? Casi todo va a depender de la persona. Nosotros no podemos asegurar absolutamente nada. De hecho, nosotros no promovemos el tema de los convenios, las prácticas profesionales, porque a pesar de tenerlo con un montón de agencias del mundo, no queremos que los chicos lleguen a las agencias por un acuerdo entre 2 empresas, sino porque van a una entrevista y su portfolio vale la pena. Y es increíble porque la silla que ocupan no es la silla del becario. Claro, bueno, no sé en Colombia cómo se llama el trainee de turno, ¿no? O sea, todas las universidades, casi todas que dan la carrera, tienen un acuerdo con agencias y cada X tiempo pasa un trainee, se sienta en una silla, trata de agarrar algo en el aire, trata de aprender algo, pero nadie espera mucho de él, pasa su tiempo, se va y viene otro. Eso no queremos que pase con la escuela, con lo cual, para que eso no suceda, y seguir dejando esa silla vacante para los trainees de las universidades, intentamos que los chicos entren a las agencias por mérito propio, y esto es el book. En el fondo, tú puedes ser más o menos creativo, pero si no sos capaz de plasmar tu capacidad en un portfolio que sea capaz de que un director creativo lo vea, tú puedes decir, no, que soy súper creativo, pero bueno, hoy se trata de demostrarlo, ¿no? Y creo que es un poco la función de las escuelas en la parte que tiende a ser un canal de talento para las agencias. Este tema es importante, más allá del desarrollo creativo a nivel individual de cada persona, ¿no? Nosotros hacemos mucho foco en la salida laboral. La gente viene a Complot buscando entrar al mundo profesional, más allá de buscar ser más creativo en su vida, ¿no? No sé cómo es en Colombia, no sé si es así, si hay tanta presión vinculada a necesito de aquí salir con un portfolio que un director creativo vea atractivo para trabajar con él, o un chico que está intentando reciclarse porque llevo X tiempo en una agencia, con lo que estoy haciendo en el día a día me va a resultar imposible irme a una mejor, con lo cual tengo que buscar vías paralelas donde me expliquen ciertas cosas vinculadas a la tecnología, al social media, al mobile, a todo lo que es la comunicación actual. Porque también muchas veces sucede, ¿no?, que un director, un VP o un director general creativo, no sé cómo se lo denomina ahí, pretende tener en su equipo los mejores, más allá que después los haga jugar o no, ¿no? Más allá de que luego
mucho de lo que piden lo acaben implementando en las campañas para sus clientes. Pero cuando tú ves un portfolio, estás buscando gente que te haga caer de la silla, ¿no? No sé cómo está ahí. Sí, funciona muy similar, ¿no? Funciona muy similar, aunque digamos esos acuerdos de las universidades y de las facultades ya no existen. Entonces aquí, digamos, la competencia es más fuerte porque todos entran a competir por esa silla que tú dices del practicante, que decimos nosotros, pues también lo dicen. Entonces digamos que es más complejo porque no hay esos acuerdos un poco como, de hecho, cuando yo egresé de la universidad, cuando salí de la universidad, eh, sí existían esos acuerdos y muchas agencias los tenían, muchas universidades, perdón, las tenían muy fuertes con las agencias grandes, sobre todo tenían 2 cupos, 1 cupo, 3 cupos, bueno, eso lo negociaban por cuotas de alguna manera y por relaciones Claro. entre los decanos y los presidentes de las agencias. Eso se acabó hace mucho tiempo y en este momento digamos que todos los estudiantes que quieren entrar a una agencia tienen que presentar su portafolio y obviamente pues competir con los que salen de una facultad o los que salen de Broder, ¿no? Eh, digamos que ahí digamos cobra mucha importancia lo que decías sobre el tema de cómo generar esos portafolios, que también es obviamente una de las visiones de Broder, obviamente, la parte, digamos, durante todo el curso, eso es una de las cosas que más trabajamos porque pues finalmente todo lo que se enseña pues tiene que verse reflejado en las piezas de tu portafolio y en tu portafolio mismo. Y le damos mucho énfasis a tratar de generar portafolios que tengan un valor diferenciador para los creativos. Algunos, los mismos profesores, digamos, son un poco juez y parte en Brother porque pues también ven los portafolios de los Claro. chicos, pero digamos que intentan decirles la realidad. Tú estás sentado en tu oficina y te llegan 3, 4, 5, 10, 30, 80 por mail, por 800 lados, te llegan portafolios por todos los lados. Y obviamente la mayoría de los directores creativos no los vemos todos, es una realidad, es clarísimo, es una verdad, pero digamos que estos portafolios que se quedan en la cabeza de uno, los personajes que se quedan en la cabeza de uno es porque encontraste cosas en ese portafolio que realmente te impactaron, nuevamente. Entonces, por eso es tan relevante como que esa construcción de ese portafolio tenga esa seriedad y tenga, digamos, ese trabajo y esa exigencia, porque se enfrentan básicamente como una especie de zapping, ¿no? O sea, una especie de competencia casi que con la atención de los directores creativos que Es finalmente que van a sí, ser sí. las personas que los van a recibir en una agencia. Bueno, gracias. Yo creo que la siguiente pregunta Vale, yo creo que la Ahora. siguiente pregunta que les vamos a hacer pues, es como para terminar de contestar lo que estaban hablando, que es, ya que hablan de la importancia de las escuelas de creatividad, Cristian escribía, nos pregunta, ¿existe algún tipo de preferencia en las agencias por las personas que salen de las escuelas de creatividad? Por ejemplo, en Complot o en Brother, si el medio Sí. específicamente busca directamente a las escuelas de creatividad para buscar los practicantes, los nuevos copies, los directores, estrategas. Sí, sí, completamente. A ver, claro, no es algo que pueda decir yo, dicho por mí pierde toda credibilidad, ¿no? Pero sí, de hecho hay agencias que ya directamente nos dicen que no reciben gente, que no ven gente, que no pasará por complot. Y bueno, es un tema que, claro, para nosotros es muy interesante, pero claro, hay veces que te llaman directores creativos para confirmar que tal persona realmente pasó por la escuela porque dicen haber venido, claro, llaman de parte de complot para conseguir entrevistas, pero luego el book despierta cierta sospecha, ¿no? Y ya nos ha pasado alguna vez que nos digan, hey, me llaman director creativo para confirmar si algún alumno, si alguna persona pasó por complot y por suerte, en todos los casos, no. O sea que la gente usa el nombre de la escuela para abrir puertas porque la verdad que le facilitas mucho el trabajo a un director creativo cuando ya, bueno, después de 7 años hay cierta confianza en el producto y en el tipo de forma de pensar y de entender la comunicación de los chicos que pasan por la escuela. Pero bueno, a su vez también pasan estas otras cosas, ¿no?
pero yo creo que sí, y es normal que se note la diferencia, ¿no? Somos escuelas de especialización, estamos muy cerca del mundo profesional. Tus profesores son los directores creativos con los que quieres trabajar. Eh, Ellos vienen a explicarte qué tipo de perfil necesitan y de alguna manera en clase acaban moldeándolo y explicando todo aquello que tienes que saber para entrar en la industria. Y eso hoy, el mundo universitario, facultades, está muy, muy, muy lejos de eso. También la posibilidad de llamarnos y más allá de lo que el book pueda decir, ¿no? Nosotros conocemos a toda la gente que pasa por la escuela y de una manera muy, muy cercana y preguntarte, bueno, ¿y este qué tal? ¿Cómo funciona bajo presión? ¿O cuál es el punto fuerte? O mira, estoy buscando a alguien, pero puntualmente qué tal cosa o tal otra. Y ahí es donde nosotros de alguna manera también funcionamos como una especie de headhunters, ¿no? Con lo cual le facilitas mucho el trabajo a un director creativo. Sí. No, yo creo que estoy muy de acuerdo con Dan. Creo que las agencias, pues, o sea, obviamente no hay una preferencia de ningún tipo, porque yo creo que las agencias tienen muy claro que la gente llega de muchos lugares, ¿no? O sea, puede llegar gente supremamente talentosa sin haber estudiado jamás un semestre de publicidad, como también podrían llegar personajes que han hecho bastantes estudios, pero que su portafolio no es tan radical, no es tan bueno. Yo siento que las escuelas estamos empezando a crear, digamos, ese nuevo imaginario de que hay una nueva manera en la cual, digamos, trabajar con el tema educativo. Muchas veces cuando los decanos de las facultades de publicidad en Colombia me preguntan acerca de si somos su competencia, de que si estamos tratando de poner una competencia a las facultades, yo siempre les contesto y les digo, en ningún momento, primero que todo porque ellos tienen digamos, una misión muy clara de formación, que es importante y creo que es de fundamentación supremamente importante. Creo que las escuelas de creatividad no tendríamos cabida si no existieran las facultades, pues creo que es súper obvio. Pero yo siempre les digo que, digamos, en la misión, y eso es una de las cosas como nos la formamos en Brother, es que nosotros no somos formadores ni educadores ni nada de ese tipo de cosas, sino básicamente somos entrenadores. Entrenamos a los chicos que están en las facultades o que están en una agencia pequeña o que están en una agencia grande pero que no están contentos con su portafolio, que quisieran, digamos, desarrollarse más como creativos. Y eso es un poco en lo que nosotros tratamos de diferenciarnos, de tratar de no entrar en ese terreno de la formación y de la academia, sino un poco más en el terreno del entrenamiento como tal para el trabajo real. Es un poco nuestra visión principal. Julián es una persona que se vino desde Cali y pues esta es su primera Hablemos Publicistas presencial y tiene una pregunta para hacerles, por favor. Bueno, muchas gracias, Armando, Dan y todos aquí los presentes. Mi pregunta es, para ustedes, ¿qué peso tiene la literatura en la creatividad? Es decir, es que estoy haciendo qué bueno que te interesa preguntar, Armando, porque quisiera profundizar, si se puede, con los que deseen. Es mi tema de trabajo de grado. Soy de la Autónoma de Occidente, en Cali, y pues me inquieta esa cuestión, o sea, ¿qué peso tiene según ustedes, para la creatividad el que una persona lea pues sobre todo literatura, sea para utilizarlo directamente en las figuras literarias, como lo vimos, bueno, en los comerciales de Bancolombia, que de pronto utilizan escenas de 100 años de soledad, o sea, son las figuras o este recurso, porque más que todo es como un recurso directo, o el indirecto, que es como la forma de narración que podemos llegar a tener quienes queremos ser copies o quienes queremos llegar a hacer esta construcción de piezas. Entonces, como también en el fondo
la forma de narración sobre todo. Entonces, haciendo un estudio previo, entonces vimos, por ejemplo, como el boom latinoamericano da muchos elementos que a la hora de la narración los publicistas nos podemos como aprovechar de ello. Entonces, en conclusión, ¿qué peso tiene para ustedes la literatura en la creatividad, sea para utilizarlo directamente como figuras específicas o indirectamente ya de cosas que uno ni siquiera se da cuenta que utiliza de sus narradores preferidos y demás? Pues voy a adelantar un poco esa pregunta, me gusta mucho que me la hagan porque es uno de mis grandes hobbies, uno de los creativos que les gusta tanto la tecnología y el cine, y me fascina la literatura. Yo creo que hay dos cosas que hay que diferenciar. O sea, yo creo que hay un tema de cómo lo utilizas como recurso o cómo lo utilizas como inspiración, ¿no? Creo que hay dos maneras de hacerlo. Para mí, cuando siempre me preguntan sobre el tema de conceptualizar a través del proceso literario, el proceso, digamos, de escritura como tal, creo que el valor que tienen muchísimos de los grandes novelistas es que encuentran la manera de que a través de las palabras te puedan vender un concepto, una idea y además transportarte a esa idea o a ese momento o a esa situación que quieren hacer, que quieren contar. Creo que ese es como el valor que podría tener la literatura más allá de como fuente de inspiración de simples recursos. Que se ha utilizado muchísimo, sobre todo los colombianos abusamos un montón de las buenas intenciones de Gao, con el surrealismo mágico y tratamos de meterlo en todos lados. Lo único que se nos ocurre es meter las mariposas amarillas volando. Y creo que hay muchísimo más detrás. Creo que hay todo un trabajo que tiene Gabo muy interesante sobre cómo le dio una identidad literaria al país. Hablando de ese tema, creo que existen otros montones de autores. Creo que incluso Vargas Llosa no es un. Bueno, de verdad que es a tiempo real, ¿eh? Y eso creo que es una de las grandes diferencias de una escuela flexible donde el profesor es tan activo y los temas que están tratando a nivel profesional son los temas que se tratan en la escuela. Incluso hasta te diría que hay algunos hasta anticipándonos, ¿no? Porque son cosas que a lo mejor como los profesores a nivel personal quisieran ya poder experimentar con sus clientes, pero todavía no se atreven y demás. Y así que incluso hay cosas que hacemos en la escuela que arriesgan más. Están con lo de los micros, me parece, ¿no? Sí, La toca pagar. apaga esa. Vale, ¿tienes otras? No, ya no puedo contestar. Bueno, yo creo que igual nosotros también estamos todo el tiempo revisando todo lo que hacemos porque, como dice Dan, hay un tema, digamos, fundamental y es que no todos los grupos que tenemos todos los años, todos los semestres, en cada curso son iguales, entonces de ahí ya nace una necesidad clarísima de estar, digamos, renovando lo que hacemos. Hay algunos grupos que agarramos con bastante experiencia o que tienen mucha más cancha, entonces obviamente pues tienes otra manera de hacer las cosas con ellos cuando hay otros grupos que de pronto no están, digamos, al mismo nivel. Creo que también es fundamental que las escuelas todo el tiempo se estén repensando eso porque digamos que esa es la gran ventaja que tenemos de podernos mover mucho más rápido que una universidad. Por ejemplo, en Colombia no solamente las universidades cambian los pensum cada 7 u 8 años porque lo quieran hacer o no. En Colombia yo creo que es uno de los sistemas educativos con más, ¿cómo llamarlo? Como vigilancia, con más, tenemos un ente pues, verificador muy importante que es el ICFES. Control. Mucho control. Todo el tiempo está supremamente, digamos, como encima de las universidades, de que se cumplan los objetivos, de que los tópicos académicos estén funcionando y que no les permiten también a las universidades, no lo hacen porque no quieran, sino que no les permiten, digamos, porque es todo
trámite engorroso, volver a cambiar el pensum, crear una nueva materia, justificarla, te hacen 800.000 preguntas sobre por qué estás haciendo esto y no de esta otra manera. Entonces creo que también, digamos, tienen esa incapacidad y yo creo que nosotros tenemos esa ventaja, un poco podemos revisarlo cada vez que podamos, podemos cambiarlo cada vez que podemos cambiar el enfoque, podemos cambiar el contenido, podemos cambiar la forma, mucho más fácil pues que las universidades. Y creo que también en Brother lo hacemos constantemente, obviamente también pendientes un poco de lo que pasa en el mercado y cómo se está moviendo la oferta y la demanda en el mercado para los chicos que estudian con nosotros. Entonces, Vale. No, pues hay una pregunta que nos la hizo Carolina Gutiérrez, @yucagule, y se las quiero transmitir también, se me hizo como muy importante porque creo que todos hemos conocido un personaje de este tipo y es, ¿alguna vez han encontrado con una persona que es extremadamente creativo sin tener algún estudio en el medio? ¿Sin tener que? Sin tener algún estudio de creatividad o sobre publicidad. Muchísimos. montones. Muchísimos. Es más, nos encantaría que trabajaran en publicidad y no quieren. O que la dejaran. No, yo tengo una anécdota muy personal, digamos, un aprendizaje muy personal, y es que cuando yo comencé en este negocio, la primera agencia en la que yo trabajé, que es una agencia en Cali que se llama Charlotte, es una agencia que hoy en día ya no tiene la misma gloria que antes, pero que se basaba muchísimo en ese tema. Cuando yo llegué, era una agencia de unas 45 a 50 personas y habíamos, incluido el dueño, 4 o 5 publicitarios. El resto eran artistas plásticos, gente que había estudiado literatura y letras, gente que había estudiado, filosofía y letras, gente que había estudiado literatura, derecho. Había una cosa muy particular, es que en Colombia, para que lo sepas, en Colombia no hay mucha diversidad religiosa, somos muy católicos la mayoría, o evangélicos, o cristianos de alguna manera, pero en esta agencia habían judíos, que hay pocos judíos en Colombia, gente, o sea, de diferentes filiaciones, un pastor cristiano, un pastor de Testigos de Jehová, y era muy divertido ver cómo todos estos personajes con un gran talento creativo interactuaban sin que la conversación necesariamente pasara por la publicidad o por lo último que ganó en Cannes el año pasado. En ese tiempo no era tan tiempo real, teníamos que esperar los libros y los reels, pero había una cosa muy interesante de cómo se encaraba el trabajo sin todo ese, muchas veces, bagaje o todo ese conocimiento. Sí, o vicios, ¿no? Que termina viciando de alguna manera la visión, o cómo enfrentas, o cómo afrontas, o cómo encaras, como dicen los argentinos, el trabajo que estás haciendo en ese momento. Y eso le daba una frescura diferente, porque la discusión pasaba por otras cosas y no tanto por si era correcto desde el punto de vista de mercadeo, de comunicación o de la publicidad lo que estábamos haciendo. No, era básicamente lo mismo. Nos referíamos al principio y al inicio de las cosas y a las cosas que de alguna manera son lo fundamental del negocio, lo que decía Dan. Exactamente, aquí está la gente, aquí está la marca, cómo hacemos para que interactúen, para que trabajen juntas, para que conversen. Y creo que cuando uno tiene eso muy claro como en lo básico, la gente que tiene un gran talento y no tiene ese gran bagaje, de hecho en muchas agencias en las que trabajé, intenté que mucha gente que viniera de otras ramas trabajara en el equipo creativo y resultó muy bien. Digamos, amén de que un poco el proceso es un poco más complejo, pero más por el lenguaje que utilizamos y digamos, la parte más técnica que para mí, digamos, es importante, pero que para mí lo fundamental es ese talento que tiene ese personaje, así haya estudiado o no haya estudiado publicidad como tal. Sí, en el fondo yo creo que la publicidad, como decía antes, como cualquier oficio, se enseña, con lo cual se puede aprender. Y creo que algo que, o sea, el oxígeno que puede aportar gente que viene de otras disciplinas y romper con la endogamia de ver anuarios para hacer publicidad o ver ganadores en Cannes para ser el otro ganador, para inspirarte e intentar volver a ganar, creo que es un sinsentido. Pasa que creo que también hay un punto que es la falta de tiempo con el que se vive hoy en las agencias, que parecería como que poca gente estaría dispuesta a destinar tiempo a explicar el oficio
a gente que no viene de esto. Y creo que ahí radica el problema, ¿no? Y eso sí es algo que en las escuelas no podemos permitir. Nosotros cuando muchas veces intentamos definir complot es como antiguamente las prácticas profesionales en las agencias de publicidad. Tu director creativo era tu maestro, ¿no? Tenía tiempo, quería hacerte crecer, quería verte bueno, quería tener orgullo. Tu mentor, no que te interrumpa, y la palabra mentor Exacto, totalmente. para describirlo. Tu mentor, exacto. Pero hoy la falta de tiempo hace que eso no suceda. Entonces, de alguna manera nosotros lo que intentamos es exteriorizarlo y decir, bueno, vale, eso que tú no puedes hacer dentro de tu agencia, sí te voy a pedir algunas horas de tu vida para que lo vengas a hacer en la escuela. Y así funciona en el fondo, ¿no? Porque es ese cambio de sintonía de decir, bueno, ahora no soy director creativo, no estoy bajo el estrés del día a día, no tengo al cliente ahí reclamando no sé qué, y puedo disponer de este espacio que también necesita, ¿no? Un director creativo, un espacio más experimental para compartir con otra gente ciertas cosas que en su día a día a lo mejor no puede hacer, ¿no? Yo creo que lo interesante es que es eso, un poco ganan todos, ¿no? Gana el alumno y también gana el profesional que puede volver a ensuciarse las manos y volver a trabajar ciertas cosas que en el día a día ya a lo mejor no puede. Hola Dan, soy Rodolfo. Hola. ¿Cómo vas? Muy bien, ¿y gracias tú? por estar a esta hora conectado allí desde Barcelona. Pues ya hemos Encantado. hablado, Mañana Dan. cuando mi niño a las 8 de la mañana se despierte me acordaré de todos ustedes. A mí no me incluyes. Dan, nada, pues te quiero preguntar sobre escuelas de creatividad en Latinoamérica, porque bueno, tú eres argentino, en Argentina tenemos Underground, tenemos Brother, tenemos La Escuelita, tenemos El Esponjario, tenemos 6 escuelas y entiendo, pues, la escena local de estudiantes es menor que en Colombia. Como decía Armando, pues son 25 facultades de publicidad, más de 4.000 estudiantes actualmente. Adicional a eso, pues bueno, hay más de 30 agencias importantes y reconocidas, pero pues solo está Brother. No sé cómo tú ves el panorama, sé que ustedes abrieron en España ahora, sé que están ustedes con Miami Art School también en España. Bueno, en los diferentes escenarios importantes de Latinoamérica hay diferentes escuelas. ¿Cómo ves Colombia? Y la pregunta para Armando es, ¿cómo vería en el escenario que llegase Miami Art School o llegase Underground o de pronto Complot, no sé, un imaginario? ¿Cómo se ve? ¿Cómo se vería la movida frente a la gente y desde tu panorama desde España? A ver, nosotros siempre pensamos que la variedad siempre es positiva. En el fondo es como pretender que no hubiera un montón de agencias de publicidad en una industria, ¿no? Es decir, no, claro, solo hay una agencia, el día que haya 2 ya no habrá para todos. No sé, nosotros creemos en la abundancia y no en la escasez. Creemos que también esto es algo tan subjetivo y tan de piel que uno acaba eligiendo con quién se siente más afín. Creo que entre las escuelas se maneja como, en general, en algunos casos no tanto, como un cierto tono distinto, una forma de hacer las cosas diferente. Y creo que hay alumnos para todo. La gente va eligiendo con quién le gustaría trabajar. Así como elegís una agencia en la que te gustaría trabajar, supongo que elegirás una escuela en la que te gustaría pasar para luego trabajar en esa agencia. Creo que es un tema de feeling, de sintonía. Creo que yo creo que en la competencia sana, creo que debería ser así, me parece que está bien y que es normal. Estamos totalmente de acuerdo, Dan, con eso. O sea, yo creo que primero, pues la competencia obviamente es súper sana para todo. Creo que digamos, en el caso específico de Colombia, creo que hay muchísimo mercado para todos nosotros, y creo que además, más allá de la competencia como tal, yo creo que lo interesante es poder crear, no lo puedo llamar una industria, pero sí poder crear una especie de comunidad entre las escuelas un poco, si ustedes llegan a desembarcar acá, o no sé, que Pablo también ha estado con proyectos de asociarse con alguien en Bogotá. Y para nosotros es muy interesante porque ya no estaríamos tan solos dando la pelea, podríamos darla en conjunto. Entonces creo que es más positivo que desde otro punto de vista. Hay una parte de la pregunta de Rodolfo que a mí me interesa mucho,
que me gustaría como ampliar un poco sobre eso. Y es que tenemos un mercado tal vez más grande que la Argentina en cantidad de estudiantes, podríamos llamarlo así, pero creo que hay una diferencia fundamental y es una diferencia cultural. Y es un poco por qué los colombianos, de alguna manera, y eso es una cosa que está muy metida en nuestra educación, en nuestra idiosincrasia, que además es bien divertido porque tiene mucho que ver con el desarrollo de las habilidades creativas, y es básicamente que los colombianos somos demasiado, buscamos demasiado esa sensación de seguridad en la vida. Entonces, digamos que está muy metido en nuestra cultura familiar y social el tema de que cuando tienes un título de una gran universidad, eso te asegura de alguna manera, por lo menos que en la calle te dicen doctor, entonces es muy interesante para mucha gente. Pero es cierto, es un poco tiene que ver con eso, y sé que muchos estudiantes, porque nos lo han dicho en Brother y muchos, digamos, creativos juniors o jóvenes que yo he tenido en las agencias, y muchos obviamente pues tienen ese tema, muchas veces dicen hasta la palabra, no, la frase súper clave de es que yo tengo que mostrarle a mi papá el diploma o el cartón, como lo llamamos en Colombia, para que me deje tranquilo de alguna manera. Y yo soy padre y tengo unas hijas, tengo una hija de 14 años y tengo pues amigos que tienen hijas de la misma edad más o menos, que están a puertas pues de entrar en algunos años a la universidad. Y se siente eso un poco, es decir, no es una cosa tampoco de los papás nuestros o de los papás de los chicos que hoy tienen 20 años que piensan eso, sino que también está muy metido en todo el mundo, ¿no? Está, como es un poco como esa tranquilidad de darles la educación a sus hijos y estar tranquilos, y un poco, digamos, del formato que nosotros tenemos, el formato de la educación no formal, como llamamos en Colombia, produce un poco como esa sensación de, pero bueno, o sea, ¿qué me certifica o qué me da el cartón que me entregan en Brother? Y yo creo que ahí hay como una parte de la respuesta a la pregunta de Rodolfo, y es por qué teniendo tantas facultades solo hay una escuela, aunque no es que tampoco estemos vacíos, pero digamos que al parecer debería haber mucho más mercado, ¿no? Pero yo siento que es un poco eso también. También siento que hay algo bien importante que anotar, y es que Bogotá, digamos, Colombia no es solo Bogotá. Nosotros cuando vivimos en Bogotá pensamos que Bogotá es absolutamente todo, y Bogotá aunque es el 40% del mercado, Bogotá realmente son 8 millones de habitantes versus 30 y punta que quedan en el resto del país, y donde hay 2 ciudades que ya están pasando el límite de los 4 millones, donde hay 4 ciudades que están pasando el límite de 1 millón de habitantes. Y creo que pensar que no solamente está el mercado bogotano, sino que también hay otras ciudades que tienen un mercado muy interesante, que tienen facultades, y sobre todo, digamos, que 2 regiones muy importantes del país, que son la parte, digamos, de Medellín y la parte de Cali, en la cual se desarrolla muchísimo talento creativo, donde si ustedes hicieran una encuesta en las agencias de publicidad, tal vez la mitad de los creativos no somos de Bogotá, somos de otras partes del país, estudiamos en otras universidades, vivimos de una manera muy distinta, somos como migrantes a la gran urbe de alguna manera también. Y creo que ahí es donde hay un gran potencial también, porque obviamente estos personajes que están en las otras ciudades que nosotros llamamos la provincia de alguna manera, no tienen el acceso tan fácil pues a Brother, porque pues Brother está en Bogotá y es difícil para ellos, obviamente pues tendrían que vivir en Bogotá, aunque nosotros tenemos por eso el curso de verano que se llama el ultraconcentrado, que la mayoría, digamos casi el 90% de los estudiantes que recibimos en el ultraconcentrado en las vacaciones de junio son obviamente de las ciudades que están fuera de Bogotá, o sea, de las ciudades que tienen facultades y que tienen gente y que tienen industria publicitaria también, ¿no? Porque no solamente, digamos que lo que pasa en otros países, que la capital concentra casi el 100% de la actividad y la industria publicitaria, en Colombia pasa una cosa distinta. Aquí hay gran parte, digamos la gran mayoría de la industria publicitaria está acá en Bogotá, pero Medellín, Cali, incluso tienen sucursales de multinacionales, y sucursales de multinacionales muy importantes, y obviamente existen las otras ciudades como Barranquilla, Bucaramanga, Pereira, que ya son ciudades muy grandes con una gran actividad económica, con medios propios, con medios locales, regionales, con clientes, con marcas importantes que están desde esas ciudades y que se venden en todo el país.
Entonces creo que hay mucho más potencial en ese sentido, pero sí quería como un poco anotar que una de las cosas en las cuales no hay como esa gran explosión, a que haya más estudiantes en las escuelas o que haya más escuelas, es también un poco esa sensación de seguridad que tenemos los colombianos o que queremos sentir los colombianos a la hora de tener ese cartón detrás de la pared. Pues yo ahí ya me voy a meter ya casi para cerrar. Mira, que nos van a dar un cartón. Nosotros creemos que el cartón es importante, así que lo sacamos para la gente que vino. Con tu permiso y sin tu firma, ahí estás. Estaba Pablo, que pues finalmente no nos pudo acompañar, pero sí nos mandó saludos. Y está Armando. El cartón es súper importante, así que ya se lo pueden llevar a la casa y papá, mamá, tarea hecha. Me vas a mandar uno, ¿no? No salieron un sábado a las 6 a emborracharse, sino a educarse. Sí, eso lo certifica como apasionados, de verdad. Venirse un sábado y tú también estar conectado a esta hora desde España, la verdad es una mucha pasión. Ahora, la rumba que vamos a hacer ahora no creo que sea el motivo por el que estén acá, pero nos vamos de baile. Permíteme un momentico. Yo me despido, Dan, un gusto. Espero igualmente, un gusto, hombre. Las puertas de Brother están abiertas para ti. Y cualquier cosa, pues bueno, por ahí nos podemos conectar por cualquier red en algún momento para que nos conozcamos. Yo los tengo que dejar porque tengo un compromiso familiar. Vale, bueno, estupendo, un placer. Adiós, gracias. No, y ya para cerrar. Bueno, ahora les cuento de Complot Colombia. Ya se fue, ¿no? Perdón, ¿me estás diciendo algo? ¿Ya se fue? Les cuento de Complot Colombia, digo. Sí, estás. Sí, hagamos un complot. Claro. Bueno, entonces nada, pues ya para cerrar, de verdad, quisiéramos que nos dejaras un saludo para la comunidad, consejos para cómo de verdad destacarse creativamente, estén en una universidad, estén en una escuela o estén pensando en comenzar la carrera. Y antes de ese saludo, sí quiero hacer dos pauticas publicitarias gratuitas de las que hacemos siempre. Una es adversos.com. Estamos próximos nos unimos a las comunidades más grandes de Colombia, algunas, para hacer algo realmente grande, la suma de todas, y creamos Adversos. En Facebook nos encuentran como Somos Adversos, igual en Twitter o en adversos.com. Y la gente que ya estaba pendiente de eso, queremos invitarlos a que vayan pensando en una imagen gráfica. Pronto les vamos a pasar el brief, estamos terminando de ajustarlo, pero queremos que sigan uniéndose, porque esto no es solo las comunidades, sino pues quienes la conforman. Entonces, pues todos bienvenidos, incluso tú, Dan, si te quieres unir a adversos.com. Claro que sí. Y lo otro es el 24, 25 y 26 de octubre. Va a ser el 16º seminario y 6º Congreso Internacional de Marketing y Publicidad, Asumir Riesgos, Cuestión de Creatividad. Esto es en Bucaramanga, así que dentro de 15 días no hay Hablemos Publicistas Bogotá, sino el viernes vamos a tener Hablemos Publicistas Bucaramanga, hablando de cómo la creatividad y confiar en ella nos lleva a asumir riesgos que de verdad dejen una huella. Entonces, pues allá vamos a estar, los que quieran acompañarnos en vivo con ese, pues allá los esperamos. Esto es en la Universidad La UDES de Bucaramanga. Y ya con esto cierro. ¿Tú tienes algo? Dan, antes de que tú nos des este consejo final, y pues queremos invitarlos porque el próximo martes 26, bueno, no sé, próximo, que sigue 26 de octubre, vamos a tener a Chacho Puebla, director, tú lo conoces, trabaja contigo, sí, claro, de Lola Low Madrid, en un evento muy especial. Acá sucedió un evento un poco trágico con un publicista colombiano que sufre de una enfermedad gravísima, que es el síndrome de ELA. Entonces vamos a tener un auditorio de más de 300 personas, va a haber un cobro un poco simbólico, Chacho va a dar una conferencia muy interesante y estamos invitando a todas las personas para que nos ayuden a transmitir ese mensaje, todos asistan y por supuesto pues logremos a darle una ayuda a un amigo publicista que trabajó en Leo Burnett y bueno, sufre desafortunadamente de esta enfermedad. Con esto cierro, te agradezco, Dan, súper por tu tiempo, por contarnos. Para mí personalmente es un honor porque sé que es una de las escuelas de creatividad publicitaria más grandes del mundo. El trabajo que tienes es increíble y sin duda pues ha formado a gente excepcional del escenario publicitario. Entonces, cuéntanos, por favor,
desde tu perspectiva, el consejo que nos quieras dar y lo que nos quieras contar sobre Complot, invitándonos. Muchas gracias. Bueno, antes que nada agradecer de nuevo, chicos, la verdad que tiene muchísimo mérito esto que hacen, es muy valorable y sobre todo creo que es muy útil. Mucha gente tiene que darle las gracias por hacer este tipo de cosas, ¿no? En cuanto a consejos, yo creo que muchas veces se pierde el foco o sobre todo los chicos jóvenes no son conscientes de la importancia que tiene transmitir entusiasmo y ganas. Más allá de cuando uno contrata a una persona para trabajar en su agencia, primero está buscando una persona y después está buscando que sea buen creativo. Entonces, demostrar ganas, entusiasmo, tú tienes la inteligencia que tienes, la capacidad que tienes, eres quien eres, pero las ganas, el entusiasmo, el empujar, el tirar de las cosas hacia arriba, es algo de lo que todo el mundo se quiere rodear. Entonces, yo lo que les pediría es que mantengan, y sobre todo, es la sangre joven la que hace fuerza dentro de las estructuras, ¿no? O sea, seguramente va a haber un director de arte mejor dentro de una agencia de publicidad porque lleve más tiempo, seguramente habrá un creativo que conoce mejor a tal cliente, pero la función de los jóvenes creativos dentro de la agencia es poner garra, poner entusiasmo, saltarse las reglas, pongan contra las cuerdas a los directores creativos, propongan cosas diferentes. Ya después se verá si eso sale, no sale, si el cliente lo permite, pero no pierdan la frescura. Yo creo que es eso. No agarren el vicio, no empiecen, no se adapten, no se moldeen a los nos, sino que todo lo contrario. Es el momento de experimentar, es el momento de saltarse las reglas, porque después ya uno se va encorsetando entre clientes, jefes. Bueno, acá está muy de moda las hipotecas, ¿no? Y la mochila se va haciendo como muy pesada y todo eso condiciona tu vida. Entonces, si hoy tienen la mochila ligera y realmente pueden tomar ciertas decisiones que con el paso del tiempo se van a ver más limitadas, aprovéchenlo. Eso, uno cuando tiene 20 y pocos parece que estos consejos, bueno, pero ya veremos. Pero de verdad que yo hace poco los tenía y cuando me lo decían estaba como muy preocupado por llegar a una dirección creativa. Yo era director creativo con 25 años y hoy diría que no tiene sentido. Vivan, o sea, antes comentaba, ¿no? Para hacer público, hacer comunicaciones, contar historias, o sea, vivan cosas para después poder contarlas. Y no se enloquezcan por una carrera meteórica porque se van a hartar con 25 y después a qué se van a dedicar. Pues Dan, muchísimas gracias, de verdad, un aplauso para ti por conectar con nosotros. Gracias. Hablamos publicistas, hoy nuevamente tenemos Trending Topic en Colombia. Ay, no te perdí, no te oigo nada. Esto fue Hablemos Publicistas, a todos muchas gracias, volvimos a hacer Trending Topic. Y eso pues nos llena de orgullo porque más que ser un trending topic es ver que la gente de verdad está hablando de publicidad acá. Buenísimo. Gracias a todos y vamos a la foto oficial. Un placer, gracias.